Fingí ser soltera mientras viajaba a Las Vegas. Mi esposo descubrió el engaño. Y me borraste como si nunca hubiera existido. La primera señal de que algo andaba mal no fue la cicatriz que recorría el lado izquierdo del rostro de mi esposa. Fue la forma en que se estremeció, cuando nuestro hijo de 12 años, Tommy, intentó abrazarla en las puertas de la base militar. Cuidado, campeón, dije, apartando a Tommy mientras la mujer, en uniforme militar, nos miraba como si fuéramos extraños. Mamá probablemente está cansada por el vuelo. Pero esto no era cansancio. Esto era algo completamente diferente. Soy Jack Morrison, y he estado casado con la capitana Sarah Morrison durante 15 años. Conozco cada peca de su rostro, cada cicatriz de sus percances infantiles. Cada expresión que pone cuando está feliz, triste o tramando algo. La mujer que estaba frente a nosotros, en Fort Brennan, se veía exactamente como Sarah. El mismo cabello rojizo, los mismos ojos verdes, la misma altura y complexión. Pero cuando sonreía, la sonrisa no le llegaba a los ojos. Y cuando Tommy la llamó mamá, dudó una fracción de segundo de más. Hola, Jack, dijo, e incluso su voz sonaba extraña. Demasiado formal, demasiado cuidadosa. Sarah, respondí, estudiando su rostro. La cicatriz era nueva, yendo desde su sien izquierda hasta la mandíbula. Parecía vieja, sin embargo, quizás de unos 6 meses de curación. Un despliegue duro. Podría decirse que sí, dijo mientras se echaba al hombro su bolsa de lona. Vamos a casa. Tommy parloteaba emocionado en el asiento trasero de nuestro Honda Pilot. Mientras conducíamos por el centro de Millbrook, Massachusetts. Le contó a mamá sobre su temporada de béisbol, sus calificaciones. El nuevo libro de Stephen King que había estado leyendo. La mujer asentía y hacía los sonidos apropiados. Pero la sorprendí mirándome por el espejo retrovisor. Estaba estudiando a Tommy, como si se lo estuviera memorizando. ¿Recuerdas cómo solías leerme esas historias de miedo?, preguntó Tommy. ¿Las de la casa embrujada? La mujer, y cada minuto estaba más seguro de que no era mi esposa. Se quedó en blanco por un momento. Por supuesto, dijo finalmente. Quizás podamos hacerlo de nuevo pronto. Sarah odiaba las historias de terror, siempre las había odiado. Se iba de la habitación cuando Tommy y yo veíamos películas de miedo juntos. Entré en nuestro camino de entrada en Maple Street. Una calle arbolada llena de modestas casas de 2 pisos, construidas en la década de 1960. Nuestra casa era de un amarillo pálido, con molduras blancas. Nada lujoso, pero cómoda. Sarah siempre había amado esta casa, la llamaba su santuario. La mujer la miraba fijamente, como si nunca la hubiera visto antes. Cariño, dije con cuidado, ¿por qué no te instalas? Iré a comprar algunas cosas para la cena. Eso suena bien, respondió, todavía mirando la casa. Conduje hasta el supermercado Anna Ford en Main Street, con la mente a toda velocidad. O mi esposa había sufrido algún tipo de lesión cerebral traumática, que había afectado su memoria y personalidad, o la mujer en mi casa no era Sarah en absoluto. Llamé a mi antiguo compañero de la policía, Danny Rodríguez, que ahora dirigía una agencia de investigación privada. Danny, soy Jack. Necesito un favor, y va a sonar a locura. Suéltalo, hermano. Necesito que averigües todo lo que puedas sobre el despliegue de mi esposa. ¿Dónde ha estado? ¿Qué le pasó? Registros médicos si puedes conseguirlos. Jack, ¿qué está pasando? Le conté sobre la mujer en la base, la cicatriz, el comportamiento extraño. Danny escuchó sin interrumpir. Sabes que Sarah tiene una hermana gemela, ¿verdad? Dijo cuando terminé. Se me heló el estómago. ¿Qué? Emma Morrison, gemela idéntica. Han estado distanciadas durante años, algún tipo de drama familiar. ¿Sarah nunca la mencionó? Nunca.
Mis manos temblaban. Danny, creo que Emma está en mi casa ahora mismo, fingiendo ser mi esposa. ¿Dónde está la verdadera Sarah? Eso es lo que necesito que averigües. Conduje a casa aturdido. 15 años de matrimonio y Sarah nunca, ni una sola vez, había mencionado tener una hermana gemela. ¿Qué más no sabía sobre mi esposa? La mujer estaba en nuestra habitación cuando volví, revisando los cajones de la cómoda de Sarah con la precisión metódica de alguien que realiza un registro. ¿Encontraste lo que buscabas, Emma? Pregunté desde la puerta. Se dio la vuelta y, por un instante, su máscara se cayó. Vi cálculo en sus ojos y algo más, desesperación. No sé de qué hablas, dijo. Deja de actuar. Sé que no eres Sarah. Sé lo de la hermana gemela que nunca se molestó en mencionar. Lo que no sé es dónde está mi esposa y por qué estás aquí. Emma Morrison se sentó pesadamente en la cama. De cerca, ahora que sabía qué buscar, podía ver las diferencias. La cicatriz, obviamente, pero también la forma en que se comportaba. Más rígida que la gracia natural de Sarah. Sus manos también eran más suaves. Las de Sarah estaban callosas por años de entrenamiento militar. Ella no va a volver, Jack, dijo Emma en voz baja. ¿Qué quieres decir con que no va a volver? Quiero decir que ha decidido que ya no quiere esta vida. La casa suburbana, el esposo que dirige una ferretería, el niño que lee demasiado. Ella quiere algo más grande. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Estás mintiendo. Emma sacó un teléfono, no el de Sarah, uno diferente. Y me mostró una conversación de mensajes de texto. El contacto aparecía como S. Los mensajes me revolvieron el estómago. Sarah hablando de lo aburrida que estaba. De cómo su vida en el pequeño pueblo se le había quedado pequeña. De cómo había encontrado a alguien que entendía sus ambiciones. Alguien llamado Colin. ¿Quién es Colin? Pregunté, aunque temía saberlo ya. Colin Lieb, contratista de defensa, muy rico, muy bien relacionado. Se conocieron durante su despliegue. Le ha ofrecido una nueva vida y ella la va a aceptar. Entonces, ¿por qué estás tú aquí? La sonrisa de Emma fue amarga. Porque Sarah me pidió que viniera a limpiar su desastre. Asegurarme de que tú y Tommy estuvierais bien, ayudar con la transición. Pensó que sería más fácil si creíais que estaba muerta o desaparecida. En lugar de simplemente haberse ido. Miré a esta mujer, que se parecía exactamente a mi esposa, pero era una completa extraña. Te envió para mentirnos. Te envió para ahorrarte la humillación de ser abandonado públicamente. La rabia que se había estado acumulando en mi pecho finalmente explotó. ¿Fue? ¿Jack? Fuera de mi casa. Ahora. Antes de que llame a la policía y te haga arrestar por fraude, o robo de identidad. O lo que demonios sea esto. Emma se levantó lentamente. Sarah pensó que reaccionarías así. Dijo que nunca has podido manejar la verdad sobre nada. ¿La verdad? ¿Quieres la verdad? La verdad es que mi esposa es una cobarde. Que envió a su hermana a hacer su trabajo sucio en lugar de enfrentarme ella misma. La verdad es que está destrozando la vida de nuestro hijo. Porque está teniendo una especie de crisis de la mediana edad. La verdad es que la voy a encontrar, y cuando lo haga, deseará haber manejado esto como una adulta. Emma recogió su bolsa de lona. No va a volver, Jack. Déjalo ir. Ya veremos eso. Después de que Emma se fue, senté a Tommy en la sala de estar. Estaba tumbado en el sofá, leyendo su libro de Stephen King. Completamente inconsciente de que su mundo acababa de implosionar. Tommy, tenemos que hablar. Levantó la vista y vi los ojos de Sarah en su rostro. Casi me rompió el corazón. Esa no era mamá, ¿verdad? Dijo en voz baja. Niño listo, demasiado listo a veces. No,
Amigo. Esa era la hermana de tu mamá. Tu mamá está lidiando con algunos problemas ahora mismo. ¿Va a volver a casa? Quería mentir para protegerlo, pero Tommy merecía algo mejor que eso. No lo sé, pero voy a averiguar qué está pasando, ¿de acuerdo? Y no importa lo que pase, tú y yo vamos a estar bien. Asintió solemnemente. ¿Puedo terminar mi libro? Sí, puedes terminar tu libro. Esa noche, después de que Tommy se acostara, me senté en mi cocina con una cerveza y el portátil de Sara. Lo había dejado, probablemente pensando que no lo necesitaría para su nueva vida con Colin. Como quiera que se llamara. Me costó 3 intentos adivinar su contraseña. Tommysmon 2010. El año en que nació. Su correo electrónico era un tesoro de información. Cientos de mensajes entre Sara y Colin Reeve, que se remontaban a 8 meses. Los primeros eran profesionales. Él era un contratista civil que trabajaba con su unidad en algún tipo de proyecto de logística. Pero rápidamente se volvieron personales, luego íntimos, luego explícitos. Leí cada uno de los mensajes, cada uno se sentía como un cuchillo en las entrañas. Sara quejándose de nuestra aburrida vida en Millbrook. Sara diciendo que se había casado demasiado joven y nunca llegó a explorar su potencial. Sara describiendo detalles íntimos de nuestro matrimonio y burlándose de ellos para diversión de Colin. Pero el peor fue un mensaje de hacía 3 semanas. Ya no puedo seguir fingiendo. Quiero salir. Pero no quiero hacerle daño a Jack y a Tommy. Quizás si simplemente desaparezco. Sería más fácil para todos. ¿La respuesta de Colin? Conozco a alguien que podría ayudar con eso. La hermana de mi exesposa es actriz. Muy buena interpretando papeles. No una actriz, una estafadora. Emma no era la hermana gemela de Sara, era la excuñada de Colin. Contratada para interpretar un papel. El engaño era aún más profundo de lo que había pensado. Pasé el resto de la noche leyendo todo lo que pude encontrar sobre Colin Reeve. 42 años, director ejecutivo de Reeve Defense Solutions, una firma de contratación militar privada. Divorciado, sin hijos, casas en Boston y Martha's Vineyard. Patrimonio neto estimado en $50 millones. Coleccionaba coches de época y jóvenes oficiales militares, aparentemente. Por la mañana, ya tenía un plan. Danny Rodríguez apareció en mi casa a las 7:12 de la noche con café y bagels. Con aspecto de no haber dormido mucho tampoco. Dime que tienes buenas noticias, dije, dejándolo entrar. Define buenas. Me entregó un café. La mujer que vino a tu casa ayer no es la hermana gemela de Sara. Sara no tiene una hermana gemela. Su nombre es Emma Caldwell y es una estafadora profesional con un historial que se remonta a 15 años. Fraude, robo de identidad, falsificación. Es buena en lo que hace. Colin Reeve la contrató, esa es mi suposición. Investigué un poco sobre el señor Reeve también. El tipo es un caso. 3 matrimonios, todos terminaron mal. Tiene una debilidad por las mujeres de uniforme. Su segunda esposa fue teniente de la Marina, la tercera fue capitana de la Fuerza Aérea. Parece que tu Sara es solo la última de un patrón. Me sentí enfermo. ¿Dónde está ella, Danny? Ahí es donde se pone interesante. Según los registros oficiales del ejército, la capitana Sara Morrison está actualmente de baja prolongada por razones médicas. Pero no está en ninguna instalación médica militar. Y no está en ninguna de las direcciones conocidas de Reeve. Entonces, ¿dónde está? Danny sacó su teléfono y me mostró una foto. Sara y Colin en lo que parecía un resort, ambos bronceados y sonrientes. Sara llevaba un vestido de verano blanco que nunca había visto antes. Y parecía más feliz de lo que la había visto en años. The Breakers Resort en Palm Beach. Esto fue tomado hace 3 días.
La traición me golpeó de nuevo. Mientras Emma estaba en mi casa fingiendo ser Sara. Mi verdadera esposa se estaba dando la gran vida en un resort de 5 estrellas con su nuevo novio. ¿Quiero enfrentarla?, dije. Jack, piénsalo bien. ¿Cuál es tu objetivo final aquí? Vas a Florida, montas una escena, ¿y luego qué? No puedes obligarla a volver a casa. Puedo obligarla a enfrentar lo que ha hecho. A Tommy, a mí, a nuestro matrimonio. No puede simplemente desaparecer y fingir que nunca existimos. Danny suspiró. De acuerdo. Pero hagamos esto de manera inteligente. Nada de locuras, nada de que te arresten. Recopilamos pruebas, documentamos todo. Y nos aseguramos de que salgas de este divorcio con la custodia de Tommy y todo lo demás a lo que tienes derecho. ¿Crees que luchará por la custodia? Tipos como Rip no quieren a los hijos de otras personas cerca. Mi suposición es que firmará lo que le pongas delante, siempre que no haga solas por el dinero. Pero no me interesaba ponérselo fácil a Sara. Me había humillado. Le había mentido a nuestro hijo y había contratado a una delincuente para que la suplantara. Iba a pagar por todo ello. Llamé a mi jefe en la ferretería Morrison, sí, lo sé. La ironía no se me escapaba de que yo dirigiera una tienda con mi propio apellido, y le dije que necesitaba unos días libres por una emergencia familiar. Luego reservé un vuelo a West Palm Beach. Tommy se quedaría con mi hermana Jennifer mientras yo estuviera fuera. Le dije que iba a encontrar a su madre y a obtener algunas respuestas. Tráela a casa, papá, dijo. Y no tuve el corazón para decirle que eso probablemente no iba a suceder. The Breakers Resort era exactamente el tipo de lugar en el que esperaría que se alojara Colin Reed. Elegancia de dinero viejo. El tipo de lugar donde una noche de estancia costaba más de lo que yo ganaba en una semana. No podía permitirme alojarme allí. Pero sí podía permitirme pasar el rato en el bar y el restaurante. Me llevó 6 horas de consumir bebidas caras y fingir leer un periódico antes de ver a Sara. Se veía increíble. Su cabello estaba más largo que cuando se fue al despliegue, con mechas y peinado. Llevaba ropa de diseñador y joyas que nunca había visto antes. Parecía una persona diferente, segura, sofisticada, cara. Colin era exactamente lo que esperaba. Alto, de cabello plateado. El tipo de hombre que nunca había hecho un día de trabajo manual en su vida. Pero que de alguna manera proyectaba autoridad. Llevaba su riqueza con naturalidad, como una chaqueta bien entallada. Estaban sentados en una mesa de esquina en el restaurante con vistas al mar del resort. Tomados de la mano y hablando en voz baja. Sara se reía de algo que Colin decía, con el rostro iluminado por una alegría genuina. Nunca la había visto mirarme de esa manera. Saqué mi teléfono y comencé a grabar un vídeo. Pruebas para el proceso de divorcio, había dicho Danny. Documentarlo todo. Pero mientras veía a mi esposa de 15 años coquetear con otro hombre. La documentación era lo último en mi mente. Caminé hacia su mesa. Hola, Sara. Levantó la vista y el color desapareció de su rostro. Colin parecía molesto, como si yo fuera un camarero interrumpiendo su comida. ¿Jack? La voz de Sara era apenas un susurro. ¿Qué haces aquí? Buscando a mi esposa. Es curioso, una mujer apareció ayer en nuestra casa diciendo que eras tú. Resultó ser una estafadora llamada Emma Calvel. No sabrás nada de eso, ¿verdad? Colin comenzó a levantarse. Creo que deberías irte. Creo que deberías callarte, respondí, sin apartar la vista de Sara. Todavía no estamos divorciados, así que esto sigue siendo una conversación entre marido y mujer. Sara encontró su voz. Jack, por favor, aquí no. ¿Dónde entonces? No dejaste una dirección de reenvío cuando decidiste abandonar a tu familia. Otros comensales comenzaban a mirar. El gerente del restaurante se dirigía hacia nosotros, con aspecto preocupado. Está bien, dijo Sara.
Hablemos, pero no aquí. Terminamos en la playa, detrás del resort. Colin había querido venir con nosotros, pero Sarah le dijo que esperara en el hotel. Movimiento inteligente. Apenas estaba controlando mi temperamento tal como estaban las cosas. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. ¿Jack? ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? El romance, el acto de desaparición, ¿contratar a alguien para que te suplante? Sarah se sentó en un trozo de madera a la deriva y miró hacia el océano. 8 meses. ¿Desde que conociste a Colin? Desde que recordé lo que se sentía estar emocionada por la vida. Las palabras dolieron, pero seguí adelante. ¿Y Tommy? Tommy estará bien. Los niños son resistentes. Tommy piensa que su madre está muerta o desaparecida. No tiene idea de que estás aquí abajo, jugando a la casita con tu novio. Por primera vez, Sarah pareció avergonzada. Pensé que sería más fácil de esta manera. ¿Más fácil para quién? Contrataste a una delincuente para mentirle a tu propio hijo. Contraté a Emma para ayudar con la transición. Para asegurarme de que tú y Tommy estuvierais bien. ¿Fingiendo ser tú? ¿Mintiéndonos? Sarah se puso de pie y me enfrentó. ¿Qué querías que hiciera, Jack? ¿Volver a casa y decirte que me había enamorado de otra persona? ¿Sentarte y explicarte que nuestra pequeña vida en Millbrook se me había quedado pequeña? ¿Qué quería más que un esposo que dirige una ferretería y un hijo que me recuerda cada día las decisiones que tomé cuando era demasiado joven para saber más? Las palabras golpearon como puñetazos. ¿Tommy te recuerda malas decisiones? Quedé embarazada a los 24 años. Me casé contigo porque era lo correcto, no porque estuviera locamente enamorada. He pasado 15 años tratando de convencerme de que era feliz. ¿Y ahora? Ahora sé cómo se siente realmente la felicidad. Miré a esta mujer que se parecía a mi esposa, pero sonaba como una extraña. ¿Y tu carrera militar? Estás ausente sin permiso. Colin tiene contactos. Mi renuncia será procesada como una baja médica, por estrés postraumático de mi despliegue. Más mentiras. Mentiras necesarias. La forma casual en que lo dijo hizo que me hirviera la sangre. Vas a destruir la vida de tu hijo porque estás teniendo una crisis de la mediana edad. Voy a empezar a vivir mi vida, porque finalmente puedo. ¿Con el dinero de Colin? Colin me ofrece un futuro, viajes, emoción. La oportunidad de ser alguien más que una esposa y madre de pueblo. ¿Te está usando, Sarah? Danny investigó un poco. Eres la cuarta oficial militar con la que ha tenido una aventura. Esto es un patrón para él. La mandíbula de Sarah se tensó. ¿Me hiciste investigar? Tenía que averiguar dónde estaba mi esposa. Ya no soy tu esposa, Jack. No lo he sido desde hace mucho tiempo. Todavía llevas tu anillo de bodas. Miró su mano izquierda, luego, lentamente. Se quitó el anillo que había ahorrado durante 6 meses para comprar. Me lo entregó. Ahí tienes, ahora es oficial. Tomé el anillo y algo dentro de mí se rompió. No en rabia, eso vendría después. Sino en una ira fría y calculadora. Tienes razón, dije. Ya no estamos casados, lo que significa que no tienes derecho a nada de lo que he construido. La casa está a mi nombre. La cuenta de ahorros está a mi nombre. El fondo para la universidad de Tommy está a mi nombre. Jack, ¿quieres alejarte de tu familia? Bien. Pero no te llevas nada contigo, y no vuelves cuando Colin se aburra y pase al siguiente uniforme. Eso no va a suceder. Ya veremos. Comencé a caminar de regreso hacia el resort. Jack, espera. Me di la vuelta. Sarah estaba de pie en la arena. Pareciendo pequeña e insegura por primera vez desde que la encontré. ¿Y Tommy?
¿Qué pasa con él? Quiero verlo, explicarle. Tuviste tu oportunidad de explicar. Enviaste a una estafadora en tu lugar. Sigo siendo su madre. No, dije. Su madre no habría hecho esto. Ya no sé quién eres, pero no eres la mujer que dio a luz a mi hijo. La dejé de pie en la playa y volví al resort. Colin esperaba en el vestíbulo, con aspecto ansioso. ¿Todo bien?, preguntó. De maravilla, respondí. Por cierto, quizás quieras preguntarle a Sara sobre su primer esposo. ¿Y el segundo? Ah, espera, ese sería yo. Soy el primer esposo, el que se olvidó de mencionar. El rostro de Colin se puso blanco. Dijo que estaba divorciada. Hay mucho de eso por ahí. Me alejé, dejando que Colin se diera cuenta de que su nueva novia también le había mentido. El vuelo de regreso a Boston me dio tiempo para pensar. Sara había tomado su decisión, y ahora yo iba a tomar la mía. ¿Querías salir de nuestro matrimonio? Bien. Pero iba a pagar por la forma en que lo había manejado. Para cuando aterricé en el aeropuerto Logan, ya tenía un plan. Danny me esperaba en la recogida de equipaje con una expresión sombría. ¿Cómo fue?, preguntó. Casi tan bien como cabría esperar. No vuelve a casa, y no quiere hacerlo. Lo siento, Jack. No lo sientas. Ya he terminado de sentirlo. Ahora voy a vengarme. Regresamos a Meadowbrook en el coche de Danny mientras le ponía al día sobre la conversación con Sara. ¿Y mi encuentro con Colin? Entonces, ¿cuál es el plan?, preguntó Danny. Primero, presento la demanda de divorcio y la custodia total. Sara ha abandonado a su familia, cometió fraude al contratar a Emma para que la suplantara. Y está ausente sin permiso del ejército. Ningún juez en el país le dará la custodia. ¿Y las visitas? Podrá visitar a Tommy cuando tenga 18 años y sea lo suficientemente mayor para decidir por sí mismo. Si quiere una relación con ella. Eso es duro, Jack. No tan duro como contratar a una estafadora para mentirle a tu propio hijo. Danny asintió. ¿Qué más? Quiero que sigas investigando a Colin Reeve. Registros financieros, negocios, vida personal, todo. ¿Buscando qué? Influencia. Sara cree que ha encontrado a su príncipe azul. Quiero mostrarle con qué tipo de hombre está realmente involucrada. ¿Y entonces? Entonces voy a destruirlos a ambos. A la mañana siguiente me reuní con Margaret O'Sullivan, la mejor abogada de divorcios de Meadowbrook. Era una mujer irlandesa dura, de unos 60 años. Que había ejercido el derecho de familia durante 30 años. Este es uno de los casos más inusuales que he visto, dijo después de que le explicara la situación. Que su esposa contratara a alguien para suplantarla añade un elemento criminal que jugará fuertemente a su favor. ¿Cuáles son mis posibilidades de obtener la custodia total? Con el abandono del niño y el fraude, diría que un 95%. La pregunta es si ella lo peleará. No lo hará. No quiere que Tommy interfiera en su nueva vida. Margaret enarcó una ceja. Pareces muy seguro de eso. Conozco a mi esposa. O eso creía. Presentamos los papeles del divorcio esa tarde. Junto con una petición de custodia de emergencia de Tommy. Sara sería notificada en el transcurso de la semana. Pero, no había terminado. Esa noche llamé a la oficina del FBI en Boston y denuncié a Emma Calvel por robo de identidad y fraude. Tenía un vídeo de ella suplantando a Sara. Junto con pruebas de que había sido pagada por Colin Reeve para cometer el delito. Luego llamé a la División de Investigación Criminal del Ejército y denuncié a Sara por deserción y reclamaciones médicas fraudulentas. Para el final de la semana, ambas mujeres tendrían agentes federales buscándolas. Pero mi obra maestra aún estaba por llegar.
Danny había estado ocupado investigando los antecedentes de Colin Reed. Y lo que había encontrado era una mina de oro. Reed Defense Solutions estaba bajo investigación por el Departamento de Defensa por sobreprecios en contratos militares. Colin, personalmente, estaba siendo investigado por el IRS por evasión de impuestos. Su compañía también se enfrentaba a una demanda por homicidio culposo de la familia de un soldado que murió cuando un equipo defectuoso proporcionado por RDS falló en combate. Pero, la mejor parte era su vida personal. El tipo tiene un problema de juego, me dijo Danny mientras tomábamos una cerveza en la taberna de Murphy. Le debe unos 2 millones a gente muy poco amigable en Atlantic City. Por eso ha estado desfalcando los contratos del gobierno. ¿Cómo sabes todo esto? Tengo un contacto en la División de Delitos de Cuello Blanco del FBI. Colin Reed está a punto de tener un año muy malo. ¿Y Sarah? No tiene ni idea. Por lo que ella sabe, le ha tocado la lotería con este tipo. Perfecto. Hice que Danny enviara una pista anónima al FBI sobre las deudas de juego de Colin y su conexión con el fraude de sus contratos gubernamentales. Luego le hice enviar copias de todas las pruebas al equipo de reportajes de investigación del Boston Globe. En 48 horas, la historia estalló. Contratista de defensa bajo investigación federal por fraude, evasión de impuestos. Los activos de Colin fueron congelados en espera de la investigación. Los contratos de su compañía con el gobierno fueron suspendidos, su pasaporte fue confiscado. Y Sarah quedó atrapada en Palm Beach. Con un hombre que ya no podía permitirse mantenerla en el estilo al que, brevemente, se había acostumbrado. Me llamó esa noche. Jack, necesito ayuda. Hola a ti también, Sarah. Han arrestado a Colin. Todas sus cuentas están congeladas. No tengo dinero, y el hotel me está pidiendo que me vaya. Suena a un problema personal. Jack, por favor. Sé que te hice daño, pero estoy varada aquí. Tomaste tu decisión. Vive con ella. No puedo pagar un billete de avión a casa. Entonces supongo que no vuelves a casa. ¿Y Tommy? ¿Qué pasa con él? Quiero verlo. Curiosamente, sobre eso, dije. Me han notificado con papeles de divorcio y una petición de custodia. Aparentemente, mi esposo piensa que soy una madre no apta. Eres una madre no apta. Las madres aptas no abandonan a sus hijos. Hubo un largo silencio. Cometí un error, dijo Sarah finalmente. Tomaste una serie de decisiones calculadas. El único error fue que te pillaran. Jack, lo siento. No, no lo sientes. Sientes que te hayan pillado. Sientes que Colin resultara ser un fraude. Sientes que tu fuente de ingresos se cancelara. Pero no sientes lo que nos hiciste a Tommy y a mí. Eso no es verdad. Pruébalo. Vuelve a casa, enfrenta las consecuencias de tus acciones. E intenta reconstruir una relación con tu hijo. Pero, no puedes volver a nuestras vidas como si nada, solo porque tu novio resultó ser un criminal. No tengo a dónde más ir. Deberías haber pensado en eso antes de quemar tus puentes. Colgué. Volvió a llamar 6 veces. No respondí. 3 días después, Emma Caldwell fue arrestada en Miami por cargos federales de fraude. El FBI la había rastreado usando las pruebas que yo había proporcionado. Una semana después, Sarah finalmente regresó a Massachusetts. Se estaba quedando en un motel en la Ruta 1, según las fuentes de Danny. Trabajando como camarera en un restaurante para pagar su habitación. Su caída en desgracia fue completa. Pero, todavía no estaba satisfecho. Tommy había estado preguntando por Sarah constantemente desde que se supo la noticia del arresto de Colin. Había visto las historias en internet. Niño listo, imposible mantenerlo en la oscuridad sobre todo.
¿Mamá es realmente una criminal? Preguntó una noche durante la cena. Tu mamá tomó algunas malas decisiones, dije, pero no es una criminal. Pero, contrató a esa mujer para que se hiciera pasar por ella. Eso es fraude, ¿verdad? Suspiré. Sí, amigo, eso es fraude. ¿Vas a dejar que vuelva a casa? ¿Quieres que vuelva a casa? Tommy lo pensó durante un buen rato. Quiero que mi verdadera mamá vuelva a casa, pero no creo que esa persona exista ya. De la boca de los niños. El proceso de divorcio avanzó rápidamente. Sara no se opuso a nada. Ni al acuerdo de custodia, ni a la división de bienes. Ni siquiera a la renuncia a la pensión alimenticia. Solo quería que terminara. Margaret O'Sullivan estaba sorprendida. La mayoría de la gente lucha más por sus hijos. Sara no es como la mayoría de la gente. La audiencia final estaba programada para un viernes por la mañana en octubre. Sara tendría que comparecer ante el tribunal para hacer oficial el divorcio. No la había visto desde aquel día en la playa de Florida, hacía 3 meses. Se veía terrible. La ropa de diseñador había desaparecido. Reemplazada por un vestido negro barato que no le quedaba bien. Su cabello estaba recogido en una simple cola de caballo, sin mechas caras. Había perdido peso, y no de una manera saludable. Se veía como lo que era, una mujer que lo había perdido todo. Todos de pie para la honorable jueza Patricia Williams. La audiencia duró 20 minutos. La jueza Williams revisó los términos del acuerdo de divorcio. Confirmó que ambas partes entendían y aceptaban los términos, y firmó el decreto. Señora Morrison, dijo la jueza. ¿Entiende que está renunciando a todos los derechos de custodia y visita con su hijo menor? Sí, su señoría. ¿Y entiende que esta decisión es permanente y no puede ser revertida? Sí, su señoría. Muy bien. El divorcio queda concedido. Así, sin más, 15 años de matrimonio habían terminado. Sara intentó acercarse a mí cuando salíamos de la sala del tribunal. Pero pasé de largo sin decir una palabra. Afuera, Margaret me estrechó la mano. Felicidades, Jack. Eres un hombre libre. Gracias. ¿Qué harás ahora? Iré a casa con mi hijo. Pero, Sara estaba esperando junto a mi coche. Jack, por favor. Solo 5 minutos. Miré a esta mujer que una vez había sido el centro de mi mundo. ¿Qué quieres, Sara? Quiero disculparme. Disculparme de verdad. No solo porque me pillaron. Te escucho. Fui egoísta y cruel. Te lastimé a ti y a Tommy de maneras que no se pueden deshacer. Pensé que quería una vida diferente. Pero lo único que realmente quería era huir de la responsabilidad. ¿Y ahora? Ahora sé que huir no resuelve nada. Solo crea nuevos problemas. ¿Qué pasó con Colin? El rostro de Sara se descompuso. Está en una prisión federal esperando juicio. Su abogado dice que probablemente le darán de 10 a 15 años. ¿Y tú? Estoy trabajando en un restaurante, viviendo en una habitación de motel. Tratando de averiguar cómo reconstruir mi vida desde cero. ¿Bien? Parecía sorprendida. ¿Bien? Destruiste a nuestra familia porque pensabas que merecías algo mejor. Ahora estás aprendiendo lo que realmente mereces. Jack, sé que no tengo derecho a pedirlo, pero, ¿podría ver a Tommy solo una vez para disculparme? No. Por favor. Tuviste tu oportunidad de ser su madre. Elegiste a Colin Reeve en su lugar. Tommy está mejor sin ti. Es mi hijo. Biológicamente. Pero ya no eres su madre. Renunciaste a ese derecho cuando lo abandonaste. Sara empezó a llorar. Cometí un error. Tomaste una decisión.
Vive con ella. Me subí a mi coche y me fui, dejándola de pie en el aparcamiento del juzgado. Esa noche, Tommy y yo pedimos pizza y vimos una película de terror juntos. Como solíamos hacer cuando Sara estaba desplegada. Papá, dijo durante una pausa comercial. Sí. ¿Estás bien? Estoy en ello, amigo. Ambos lo estamos. ¿Crees que mamá volverá alguna vez? Miré a mi hijo, inteligente, resistente, mejor que sus dos padres, y tomé una decisión. No lo sé, dije. Pero, sé que pase lo que pase, tú y yo vamos a estar bien. ¿Lo prometes? Lo prometo. 6 meses después, Danny me dijo que Sara se había ido de Massachusetts. Había conseguido un trabajo en una empresa de camiones y vivía en algún lugar del Medio Oeste. Nunca más intentó contactar a Tommy. Emma Calvel fue sentenciada a 3 años en una prisión federal. Colin Reed recibió 12 años por fraude y evasión de impuestos. Y Tommy y yo empezamos a construir una nueva vida juntos. Nunca más supe de Sara. Epílogo 2 años después. Tommy ya tenía 14 años, era más alto que yo y empezaba a parecer un hombre. Jugaba en el equipo de béisbol universitario y todavía leía novelas de Stephen King. Aunque ya había pasado a las realmente aterradoras. Nos habíamos mudado a una casa más grande al otro lado de la ciudad. Nada lujoso, pero era nuestra. Me habían ascendido a gerente regional en la ferretería. Y Tommy hablaba de estudiar ingeniería en la universidad. Papá, dijo un sábado por la mañana durante el desayuno, he estado pensando en mamá. Se me encogió el estómago. ¿Qué pasa con ella? ¿Crees que es feliz ahora? Era una pregunta más madura de la que esperaba de un chico de 14 años. No lo sé, dije honestamente. Espero que haya aprendido a ser feliz consigo misma. En lugar de buscar a alguien más que la haga feliz. ¿La echas de menos alguna vez? Echo de menos a la persona que pensé que era. Pero esa persona probablemente nunca existió realmente. Tommy asintió pensativamente. Antes estaba enfadado con ella. ¿Antes? Ahora solo siento pena por ella. Renunció a todo lo que importaba por algo que no importaba en absoluto. Niño listo. Más listo que su viejo, sin duda. ¿Sabes qué? Dije. Creo que vamos a estar muy bien. Sé que lo estaremos, papá. Y mirando a mi hijo, seguro, reflexivo, sin que la traición de su madre lo hubiera roto. Supe que tenía razón. Sarah Morrison había intentado destruir nuestra familia para conseguir lo que quería. En cambio, solo nos había hecho más fuertes.